Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Yo soy Verónica Larrea, encantada de acompañarlos hasta las 9 de la mañana junto a Delia María Bastidas y Milton Pérez. Vamos con nuestro primer tema. Y bueno, les comentamos sobre esta investigación que hizo Plan B en conjunto con otros medios a nivel regional y que ahora están considerados entre las mejores investigaciones del año con este proyecto denominado Dorada Opacidad, en el cual se revelaron más millonarias exportaciones ilegales de oro. Y bueno, esta es una lista que está el Global Initiative Journalist Network. Y bueno, vamos a conversar justamente con Juan Carlos Calderón sobre esto. Sobre dorada opacidad, hay un título que dice: el tráfico masivo y millonario de oro se extiende en Sudamérica. La mitad del oro exportado de 5 países de América del Sur tiene origen desconocido, mientras los mecanismos para el lavado y desvío masivo del mineral se han extendido hasta llegar a joyerías de lujo, empresas de tecnología, ante la falta de control de las autoridades de los países productores, donde se arrasa con el ecosistema, se afecta a poblaciones indígenas y comunidades. Más de 3.000 toneladas de oro. 3.000 toneladas es muchísimo. Son exportadas por Perú, Colombia, Ecuador, Brasil y Venezuela. Eso entre 2013 y 2023. Y son maquilladas como legítimas y representan la mitad de las exportaciones declaradas, 5.9 mil toneladas por estos países. En el Ecuador, pues también está sucediendo esta situación y los grupos armados han tomado por asalto a nuestro país. Y ahí cita Plan B a la Fundación Ecociencia, que monitorea este problema de la minería ilegal y que explica que la situación empezó a salirse de control entre el 2016 y 2017. Sin embargo, el advenimiento de la crisis de la pandemia de COVID impulsó a muchas familias a buscar trabajo justamente en esta industria ilegal. Hay señales de que peligrosas bandas del crimen organizado incluso emplean a los mineros artesanales bajo extorsión, y es la pequeña minería la más proclive a la ilegalidad y ha ganado terreno lamentablemente en los últimos años. Apunta Plan 20 2020 y 2023, sus exportaciones crecieron en 238%, una evolución que ha ido de la mano del boom de las nuevas compañías comercializadoras, y en el mismo periodo se crearon 10 nuevas empresas que exportan o que exportaron 530 millones, así revela esta investigación de Plan B, ahora pues nominada a una de las mejores investigaciones a nivel regional. Gracias, Juan Carlos Calderón, director de Plan B, por estar con nosotros. Bueno, enhorabuena por Plan B, por nuestro país que está en el radar, en el periodismo investigativo, y por un tema que realmente es espeluznante, Juan Carlos, que se mueven toneladas de oro y millonadas de dinero. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, cuéntenos un poco sobre esta investigación y también sobre esta nominación en la que se encuentra la revista digital Plan B. Verónica, muy buenos días. Un cordial saludo a ti, al equipo de Sucesos y a todos quienes nos ven y escuchan. Primero, quería destacar qué es la Red Mundial de Periodismo de Investigación. Es un consorcio de periodistas de investigación a escala mundial que opera en 100 países. Entonces, es el consorcio o la red independiente de periodismo de investigación más grande del mundo. Y la más efectiva es la que develó y publicó todos los procesos de Panama Papers, etcétera, etcétera, y todo lo que significó el análisis de una serie de filtraciones. Tiene una importancia estratégica mundial esta red. Y el hecho de que haya puesto esta investigación en la que participó Plan B junto con medios de otros 5 países, liderados por Convoca de Perú, nos enorgullece porque esto que significa como las fuerzas especiales del periodismo de investigación, militarmente hablando, eh, a escala mundial, ha reconocido esta investigación entre las mejores en español de este año, en el mundo, ¿no? En el mundo hispano, digamos, porque lo hacen en inglés, en árabe, donde en los medios, y esto hace que sea un reconocimiento sustancial y de altísima calidad, porque lo que significa es que esta investigación pegó mucho a escala mundial. Esta investigación además obviamente fue traducida a inglés, pero demostró
¿no es cierto?, dos cosas fundamentales, que hay un saqueo brutal del oro, ¿no es cierto?, de nuestros países. Los países que involucró en investigación fueron Ecuador, en la cual nosotros hicimos nuestra parte, Brasil, Perú, Colombia y Venezuela. Y los medios que ahí participaron también evidentemente son merecedores de este reconocimiento. Y entonces la red esta, digamos, de tráfico de oro, efectivamente, como dice la introducción, en los cinco países sucede cosa similar, es decir, no se conoce el origen del oro, o mejor dicho, se lo conoce, salta de la minería llamada ilegal, que implica el saqueo, ¿no es cierto?, no solo de los ríos, la destrucción, sobre todo de la minería fluvial, sino además de un tráfico infame de oro que involucra desde esclavitud hasta asesinatos, pero además con la complicidad de los estados, o sea, de las normativas que no se cumplen en las organizaciones de control. En cada uno de los estados, en el Ecuador, básicamente demostramos cómo este oro de origen ilícito que se produce aquí o que se introduce al Ecuador desde Perú y Colombia es exportado, entre comillas, legalmente Claro, por el aeropuerto de Guayaquil. Sí, por el aeropuerto de Guayaquil en un avión. En los aviones salen este oro con guías de exportación, entre comillas, legítimas otorgadas por el Estado, pero que nunca explican ni justifican el origen de ese oro, ni cómo llegaron a obtener esto. Empresas, ¿no es cierto?, que fueron conformadas hace poco tiempo, que además no declaran impuestos correspondientes con las exportaciones. Empresas, una de ellas que exportó 100 millones de dólares en 6 meses, de una persona que no sabe realmente que tenía una tienda, ¿sí? increíble. Eh, entonces, esto es como una red de testaferrismo, una red de, con la complicidad o silencio del Estado. Ojalá el, el director de la UAFE que va a estar en sucesos pueda explicar esto, Vamos a porque preguntarle, además, porque entiendo que ha habido, después de la publicación de Plan B, hubo reacciones y la UAFE, se proponía a la UAFE firmar un convenio tras esta investigación. ¿Ha habido algún avance de ya, esto? o sea, firmar un convenio recién para ver si hay lavado en el tráfico de oro. Eso es lo que planteó la UAFE, no este director, el anterior, ¿no es cierto?, es ante la brutalidad de esta información. Porque nosotros detectamos, nuestro equipo de investigación detectó que se habían exportado más de 500 millones de dólares en ese sistema, pero estamos absolutamente seguros y estamos a punto de demostrarlo que es mucho más. ¿Sí? Esto es toda una industria ilegal. Verónica, amigos, el gramo de oro, Troy, en el Ecuador está entre 80 y $95. ¿Sí? Que el gramo de coca colocado de cocaína colocado en los puertos de Guayaquil está en $30. Es un sistema de lavado, un sistema que muchas autoridades dan la espalda, no dicen nada, no han reaccionado, ¿no es cierto? Desafortunadamente, el Ecuador somos especialistas en hacernos los locos frente a estas situaciones. Y Pero es es lo que hacen una las autoridades. Ojalá, digo, el director de la UAFE tenga respuestas a esto, porque digamos que nosotros destacamos esta nominación, estar en esta lista de privilegio a escala mundial con esta investigación, porque en el caso del Ecuador llama la atención o permite llamar la atención a ciudadanos, a quienes nos ven escuchas, que esto es una industria ilegal de lavado brutal, de producción, de saqueo de nuestros recursos, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque no se pagan ni regalías, nada, y son exportados, ni impuestos, son empresas que son las famosas SAS, que son conformadas sin ningún control de la superintendencia de compañías. Hemos publicado sus siguientes reportajes posteriores a esta investigación, donde se ha demostrado que buena parte de estos, entre comillas, exportadores tenían problemas con la justicia, es decir, estaban acusados en la Fiscalía General increíble. de asociación ilícita, de tráfico de armas, de tráfico de explosivos, de daños al medio ambiente, y tenían autorización para exportar. Y eso no le llamaba la atención a las autoridades, eso es lo que más llama la atención, van a la redundancia. Bueno, yo no sabría qué decir al respecto. Yo creo que cada uno debe hacer su papel. Nosotros como periodistas de investigación hacemos nuestro papel y nuestra tarea es develar esto. Lo que hagan las autoridades con esto ya es responsabilidad de ellas. Pero sí es bueno insistir en que esta investigación tiene un reconocimiento a escala mundial, ¿no es cierto? Y es
precisamente la Red Mundial de Periodistas de Investigación la que reconoce esto. Cuando en el Ecuador todo el mundo mira para otro lado. No ha habido una reacción, salvo un legislador que hizo pedidos de información a la ARCOM en ese momento, a la Agencia de Control y Regulación de Minera, que nunca, que se demoraron semanas, un par de, incluso meses en contestarle, ¿sí? Sobre quiénes, cómo firmaron estas autorizaciones de exportación. Claro. Y luego es evidente que esta información está ahí en manos de este legislador y que podrá y deberá ser remitida a las autoridades, pero eso ya no nos corresponde a nosotros. O sea, es un proceso de fiscalización que tiene que darse, pero uno de 137, uno de Sí. 137. Es increíble. O sea, además de la gente del ARCOM, además de la agencia de regulación, silencio. Hay un comité, entiendo, una comisión de lucha contra la minería ilegal, donde hay altos representantes del Estado. Silencio, ¿sí? Menos acción. O sea, es como que el Estado ecuatoriano y sus autoridades dijeran, oye, dejemos que suceda esto porque de alguna manera hay mucho dinero de por medio, hay muchísimo dinero. Sí, da para pensar mal, Juan Carlos, lamentablemente. Y esto que también apuntaba Plan B en la investigación y que en su momento también lo conversamos en estos micrófonos de estas compañías, ¿no? De reciente creación que se convirtieron en apenas 3 años o menos en las mayores exportadoras de oro de nuestro país, que superaban incluso a firmas con décadas en el sector y que muchas fundadas en el oro sin direcciones o direcciones que no existen y sus registros financieros escasos. Llama la atención todo esto. Claro, me escribe este momento una persona que nos está viendo y me dice, ningún gobierno se ha dado cuenta de lo grave que es la minería ilegal y los tentáculos que tiene dentro del Estado. No han hecho nada por combatirla, probablemente porque el dinero sucio de la minería ilegal ha llegado a altos funcionarios, gobiernos locales y asambleístas. Y agregaría yo, que tú mencionabas el tema de los grupos violentos, de los grupos de delincuencia organizada, de los llamados GDO, estos criminales, ¿no es cierto?, con sus cabecillas, lobos, lo que sea. Y voy a mencionar un nombre, Comandos de la Frontera, ¿no? Un grupo colombiano, de origen colombiano, con graves tentáculos en el Ecuador y que está muy bien relacionado políticamente. Esas son cosas que deben investigarse y que, por ejemplo, como periodistas vamos a investigar y estamos investigando. Algún momento se develará esto, estas las relaciones políticas de la minería ilegal, del negocio ilegal, criminal, además de la minería ilegal. Y tiene tentáculos, tiene gente en el gobierno que los protege, tiene jueces que les dan amparos, tienen un montón de cosas. Tienen, además, fíjate, la enorme, y todos hemos escuchado hablar de cómo se destruyen los ríos de la Amazonía, cómo se incautan y se llenan las máquinas de estas excavadoras. Ahí se miran las fotos horrorosas, ¿no es cierto?, de cómo se hacen huecos y se destroza la selva y se contaminan los ríos. No solo en Ecuador, este es un fenómeno en Colombia, en Perú, en Brasil, no se diga pero en Ecuador vemos eso. Entonces la pregunta es, ¿esto tiene rentas? ¿De dónde sale ese oro? Primero, los recursos para hacer eso. Segundo, ¿por qué todas esas máquinas que resultan ilegales no son chequeadas, no tienen los chips colocados para ver a quién pertenece, cómo, porque esto es un negocio ilegal? No olvidemos, Vero, que la minería ilegal fue declarada por el Consejo de Seguridad del Estado como amenaza contra la seguridad del Así es. Estado, del Ecuador. ¿Y qué ¿Sí? ha pasado a partir de esa declaratoria? Es lo que habría que Esa preguntarse. declaratoria se tomó durante el gobierno de Lazo y lo que yo siento es que esas declaraciones se toman al más alto nivel terminan esfumándose, terminan cayendo en el mismo grupo, ¿no es cierto?, de gente que permanece intocada en los mandos medios, en las direcciones, ¿no es cierto?, de las agencias de control sobre todo, y que, o si no, van rotando, se mueven de acuerdo con eso, y ya están. Lo importante es que el negocio funcione. Con Conectas acabamos de publicar el destrozo brutal que significa para Napo la minería ilegal, ¿no es cierto? Es una cosa impresionante. Y sus relaciones políticas. Entonces, ahí está, están hechos los reportes. Nuestra tarea está hecha, Vero, o sea, está ahí, pero, y seguramente lo leerán. Yo ya he tenido reportes de que hay autoridades que lo leen, ministros incluso, pero ahí está.
No dicen nada, no hacen nada. Digo, insisto, ojalá el doctor Neira pueda responder a eso. Me comprometo a preguntarle sobre este tema, Juan Carlos. Veamos qué dice. En todo caso, la situación es grave, pero el hecho de que esta investigación esté en los ojos del mundo, de esta red de periodismo de investigación independiente, también nos dice algo. ¿Y qué cree que pueda cambiar con esto o el impacto que ha dado esta investigación? Bueno, yo lo que siento es que siempre hay que pensar que esta es una red mundial, ¿no es cierto?, de periodismo de investigación, y ponen los ojos en nuestros países como región, ¿no? Es decir, Ecuador forma parte de una región que está, digamos, frente a esta plaga brutal que es la expoliación del oro, básicamente, y otros metales, pero sobre todo el oro, de nuestros ríos, de nuestras vetas, etcétera, etcétera, que están tomadas, evidentemente, por crimen organizado, por autoridades corruptas, cómplices además, y que están ahí usufructuando de una riqueza que es nacional, que es de todos nosotros, ojo, o sea, el Ecuador y todos sus habitantes somos dueños del subsuelo y de los ríos y de la riqueza que esto tiene. Lo que hace el Ecuador hace hacer concesiones, pero si se permite que grupos armados inclusive se tomen Yutsupinos, se tomen cuencas de los ríos, etcétera, y empiecen a explotar oro ilegalmente, eso es un saqueo, es un robo del patrimonio nacional y natural del Ecuador, que nos compete a todos y cada uno de nosotros. Entonces, hay poca gente que está siendo muy rica sobre esto. Nosotros hemos calculado, o se había calculado en el caso de Napo, que un día de explotación de oro en todas estas zonas les puede estar generando hasta 11 millones de dólares por día de explotación. Impresionante. 11 millones de dólares, ¿sí? Por día. No todos los días, evidentemente, no hay que confundirse, pero digamos, ese es el cálculo entre 8 y 11 Es millones. esto. Es una brutalidad, ¿no? Una sola mina, por ejemplo, en Ponce Enríquez, a un grupo de estos de crimen organizado le estaba generando entre 3 y 5 millones de dólares al mes. Una sola, una sola vez, en Ponce Enríquez. Entonces, fíjate la dimensión que esto tiene económicamente. El poder, ahí está el dinero para las armas, ahí está el dinero para la violencia, está el dinero para la compra de la droga, para el lavado de dinero de la droga, etcétera, etcétera. Y es increíble que el Le ha Estado estado ecuatoriano, dando seguimiento a todas las aristas, ¿no? De esta situación que no solamente pues tiene consecuencias en la naturaleza, sino también el drama humano, en las muertes violentas. Conversábamos exactamente. hace Y algunas ahí, semanas sobre cómo se incrementan las muertes de una manera impresionante en estos cantones, por ejemplo, Ponce Enríquez, como lo menciona Juan Carlos. y ahí tú has pegado, has hecho el clic de la relación entre lo que significa este negocio, esta industria ilegal, ¿no es cierto?, criminal, esta economía criminal del oro, con la violencia, ¿no es cierto? Y con el incremento y la persistencia de la economía criminal y del narcotráfico. La minería ilegal es como la sangre, el sistema sanguíneo del narcotráfico. Sí, sí podemos, de las estructuras criminales. Lo que les alimenta, lo que les permite subsistir, permanecer, comprar armas, re- realizar atentados, sicariatos, masacres, es precisamente del dinero que surge de aquí. Si no se ataca el dinero, si Así no es. se ataca el dinero, si no se hace un control exhaustivo desde quién compra y cómo se usa una retroexcavadora en la Amazonía ecuatoriana, no vamos a solucionar nunca este problema. Porque mientras este negocio siga bollante, siga intocado, nunca va a haber paz en el Ecuador. Nunca. Y eso no es un problema de que las autoridades, la UAF actúa por aquí, el bloque de seguridad actúa por allá, la policía actúa por acá, el ejército actúa por el otro lado. No. Se supone que el Estado es un ente organizado que tiene que mirar todas estas conexiones y entiendo que las miran, que la inteligencia sabe por dónde funcionan las cosas, cómo funcionan, lo saben, he sido testigo de ello, ¿sí? Pero el problema es que a ver razones, el dinero sigue fluyendo. El dinero sigue fluyendo y contaminando, intoxicando, corrompiendo, ¿cierto? Y financiando esta guerra por parte de los grupos armados irregulares. O Así es, sea, dice, pero ustedes financiado. quieren realmente hacer algo, tienen que ¿De, cortar de- de justamente dónde creen que sale la... el dinero? ¿De dónde creen que sale el dinero? No, o sea, yo digo, bueno, el director de la UAFE es una institución,
pero hay la forma en que el Estado debe actuar, ¿no es cierto?, en el control, desde las pequeñas empresas que se arman para esto, ¿sí? Hasta eh, la aduana que dice, a ver, ¿cómo usted permite que salga tanto oro del Ecuador? Muestre los papeles, ¿qué dice el director de las aduanas de este país? O sea, ¿entiendes? O sea, me parece que hay una, el Estado tiene unas enormes omisiones en ese sentido y yo me lamento decirlo y sospecho que esas omisiones son a propósito. Si no, Por complejidad, Juan Carlos. no tiene sentido que esto siga así. O sea, Así es. entonces, está bien esta nominación, nos encanta y todo, pero vale la pena que sirva para sensibilizar, no es un tema que periodistas, es importante, sí, un grupo de periodistas del Ecuador y otros medios de otros países hayan hecho esto y lo sigan haciendo. El tema es qué impacto tiene en las autoridades, en los actores políticos, en los organismos de control. Porque lo que estamos viendo ahí es un saqueo feroz, brutal, comparado solo al de la colonia, ¿no? O sea, en estos términos lo estoy hablando. Bueno, es impresionante que esto tenga reacciones y enhorabuena por esta nominación, esta inclusión entre las mejores investigaciones del año del mundo con este proyecto Dorada Opacidad, que por cierto les invito a leerlo en Plan B y también en la página de convoca.p está esta Dorada Opacidad y bueno, por supuesto en Plan B, los mecanismos oscuros y controles fallidos abren camino al tráfico masivo de oro en Sudamérica y todas sus otras entregas que son muy interesantes. Gracias a Juan Carlos Calderón, director de Plan B, por estar con nosotros y comentarnos un poco sobre esta problemática que ya veníamos conversando y que realmente es gravísima y muy preocupante. Gracias nuevamente. Muchas gracias, estoy a la orden. Un fuerte abrazo.